realmente aguantable. Por lo menos en una sombra y con un tereré se aguanta. Eh, La serie de Dexter. sí, Estoy súper enganchada. Terminé la primera temporada en pocos días, en 3 días por ahí, 2, 3 días. sí, ese es de, sí, una asesino en serie. Sí, sí, justamente una de las que habías recomendado, creo que ya en el diplomado Sí, anterior. así mismo. Estoy ahí fanatizada. Obviando los detalles que son así que hacen a la estructura de lo que es que presentan como una miniserie, ¿verdad? Como Sí, como una producción televisiva, ayuda mucho a conocer, inclusive hasta que como que tiende me da esa onda de que me siento empatía por el tipo, o sea, que por el personaje, sí, de cómo él trata de mantener eh, su código, como él le dice, como el padre le había sí, enseñado, ¿verdad? De cómo se sí, esfuerza a salirse de esa raya. sí, mismo. Muy No, interesante. hay muchas series ahora sobre esas temáticas, realmente. Profe, ¿nosotros hasta cuándo tenemos clase? Tenemos clase hasta el 21 de diciembre, si mal Ok. no recuerdo. Si mal no recuerdo. Entonces, mientras Sí, vemos algún caso. sí, sí, así mismo. Ok. Esperemos un ratito porque estoy ajustando acá unas cosas. Sí, sí.
Hola, hola, Blasia. Bueno, están llegando las chicas. Reapareció Mirna, no la había llamado Mirna. Hola a todos, hola profe. Sí, estaba Hola, con Hola algunas cosas, Mirna. estaba trabajando y no podía más. Silvia también, Silvia Sí, Bernal también no la había pero llamado. estoy con el tema de las grabaciones. Estoy Bueno, viendo igual. sí. Sí, 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 sí. Ya están las oraciones, pueden ver sin problema. Así es. Hola, Rosita. Eh, ¿Quiénes nos tuvieron la clase pasada? Yo no No estuve. sé, no sé si es que vieron la grabación de la clase pasada, si pudieron ver. En la clase pasada estuvimos viendo una introducción al tema de la perfilación, ¿verdad? El tema de la escena del crimen, análisis, ¿verdad? Eso estuvimos viendo. Entonces, la que nos tuvieron la clase pasada, si es que pueden ver, ¿verdad? Esa clase para no perder el hilo, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con un método de análisis de conducta o de perfilación, ¿verdad? Que se llama el método Vera, ¿verdad? Es un método que usan en la Policía Nacional de España. Ellos tienen un grupo de análisis de conducta, ¿verdad? La mayoría son psicólogos, doctores en psicología, ¿verdad? Tienen muy buena información. Y ayudan a la policía a resolver casos, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, a los jueces o en ciertos casos analizan videos, por ejemplo, de los testigos, ese tipo de cosas. Un trabajo muy interesante que hacen, ¿verdad? Allí en el cuerpo de la policía de España, ¿verdad? Y elegí ese método para comenzar el tema de análisis de conducta. Hay otros métodos, lógicamente, ¿verdad? Pero este vamos a decir, es bien moderno y está más sistematizado. Entonces me gusta, ¿verdad? La forma en que ellos encaran las investigaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver, lógicamente, primero la teoría para después ir viendo, haciendo prácticas ya de caso, ¿verdad? Pero tenemos que tener una base, pues, para este tema de la perfilación. Entonces, eh, acá voy a ir explicando acá. Es más fácil así cuando leemos, dice método Vera. Este es lo que utilizan allá. Entonces, ¿qué es el método Vera ese? Es una técnica de elaboración de perfiles psicológicos de agresores desconocidos que aunan los conocimientos actuales. Por eso me gusta porque es actualizado ahora. Sobre el criminal profiling y que pretende ser un método objetivo de elaboración de este tipo de perfiles. Objetividad que procura mantener durante todo el proceso, tanto en la recopilación de los datos como en la realización de inferencias a partir de ellos, con el establecimiento de la hipótesis que dan lugar al perfil final. Se trata de ser lo más objetivo posible, ¿verdad? O sea, especular lo menos posible. ¿Qué significa Vera, verdad? Viene el acrónimo de 4 pilares, dice. D es la víctima, E, escena del delito, la R, o la R, mejor dicho, reconstrucción del delito, y
a el autor. Por eso se llama método Vera. Refería respectivamente a la recopilación de datos, dice, de todos los datos posibles acerca de la víctima o víctimas. El análisis por menorizar las escenas o escenas del delito, la reconstrucción posible del hecho a partir de la información disponible y a los datos existentes acerca del autor o autores de los hechos. Otro tratamiento posterior en la secuencia que se detallarán más adelante. Esta reconstrucción de los hechos es algo muy importante que muchas veces no se hace. No sé si está Lee por ahí. Lee de criminalística. No creo que acá se haga mucho reconstrucción de los hechos. No, profe, y si se hace va ahí. Vi uno o dos intentos de reconstrucción por marchas temáticas, pero deja mucho que desear. Perdón por mi opinión. No, está bien. Entonces, bueno, vean, entonces, este método, por eso es que me interesa eso. El primer pilar es la víctima, dice. Dice, por ejemplo, ¿por qué fue elegida esta víctima y no otra vez? Incluye todos aquellos datos de la víctima que la individualicen y permitan comprender por qué fue ella la elegida. Es decir, identificar qué aspectos la han caracterizado para que finalmente recayera sobre ella la acción delictiva, aunque la elección haya sido debidamente únicamente al azar. Aunque ya ha sido al azar, ¿verdad? Igual hay que estudiar la víctima, ¿verdad? O sea, ¿por qué esa víctima y no otra? Ahí está el tema de la victimología. La escena del delito, la E, ¿verdad? Refiere al análisis espacio-temporal de todos aquellos lugares que de algún modo están relacionados con el hecho investigado. Se tendrán en cuenta las diferentes escenas del delito que una misma ejecución pueden encontrarse como lugar de abordaje del autor a la víctima, el lugar donde finalmente se consumó el hecho y lugar de abandono a la víctima. Así como todas aquellas escenas de transición si las hubiera de una escena a otra vez. Método Vera no ordena las posibles escenas de un mismo hecho en función de la supuesta importancia, toda vez que en cualquiera de ellas se puede detectar y obtener datos igualmente valiosos para la investigación. Entonces las escenas del delito pues, pueden ser varias. Como ya conocemos, escena primaria, secundaria, ese tipo de cosas. Ahora, siguiendo la R, reconstrucción del delito, pretende recorrer todo el iter crímenes con intención de poder responder a la pregunta ¿cómo ha sucedido eso? De tal modo que se tratan de analizar las interacciones producidas entre el autor y la víctima, ordenándolas cronológicamente como si un relato de hechos se tratara. Así, los comportamientos adquieren coherencia en su contexto y permiten al analista enfrentarse a las posibles motivaciones inherentes a los actos. O sea que hay que, en un juicio oral, por ejemplo, hay que explicarle a los jueces, a quien sea, ¿verdad? Como un hecho, como un cuento. Así como las famosas series policiales en los años 80, ¿verdad? Que no sé quién tiene acá 40 años más por lo menos, pero había una serie que se llamaba Petrocelli. Trataba de un abogado que se estudió en Harvard que vivía con su señora y siempre estaban construyendo para su casita que nunca terminaba la construcción de la casa en la serie, ¿verdad? Pero este abogado era muy perspicaz, ¿verdad? Y al final de la serie, él hacía esto, ¿verdad? Una reconstrucción de los hechos, ¿verdad? Y explicaba en el juicio, ¿verdad? Todo lo que pasó. Y es interesante, ¿verdad? Porque al principio de un capítulo, por ejemplo, parecía que el autor era claro que fue fulano o fulana, ¿verdad? O que pasó de tal forma. Pero al final, él investigaba y siempre se encontraba cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, esa era una serie que tenía esa particularidad, ¿verdad? Al final reconstruían los hechos de un homicidio, por ejemplo. Ahora el autor dice, tratará de recoger cuantos datos sobre él sean posibles para escribirlo tanto física como conductualmente. Para recabar información que permita responder a la pregunta, ¿qué sabemos del autor? Dado que se trata de una investigación de tipo psicológico, fundamentada en el análisis de comportamientos humanos, el método Vera está especialmente indicado para aquellos casos concretos en los que se ha producido una intensa interacción entre seres humanos. Es decir, aquellos hechos especialmente graves en los que el estudio de la conducta de los actores implicados
para arrojar información sobre motivaciones, emociones, toma de decisión y otros procesos cognitivos con los que elaborar un perfil tipo de individuo. Entonces, acá vemos por qué las técnicas de perfilación, análisis de conducta, no siempre son aptas para cualquier caso. Como vemos acá, así es una técnica útil en delitos de homicidio, agresión sexual, secuestros, atracos y desapariciones de alto riesgo. En definitiva, es aplicable en delitos violentos graves. Entonces, método Vera es a su función. Otros casos no entra ahí. Hay otros métodos que podrían servir para otros casos, ¿verdad? Pero en realidad, análisis de conducta siempre se mostró con el tiempo que es más útil en ese tipo de cosas, donde hay mucha interacción, como dice acá el autor. Este material es Soto, el apellido del analista de conducta español, ¿verdad? Es un doctor en psicología y policía, ¿verdad? Entonces, el método Vera se puede aplicar tanto en casos únicos, en los que un único hecho permanece sin esclarecer y no se espera que se repita la agresión en otro momento o lugar. Como casos seriales, en los que se considera que un mismo autor o autores han cometido dos o más hechos presuntamente relacionados o puede seguir conteniéndolos en el futuro. Cometiéndolo, dice. Entonces se puede aplicar en casos de un solo hecho o una repetición de casos, como un tema de asesinatos seriales, por ejemplo. A más casos, más posibilidad de detectar, si es posible, patrones por sí mismos, que por sí mismos supondrán una ventaja para el analista. Para inferir a partir de ello características peculiares del agresor, lo que redundará en una más rápida identificación. El análisis del caso único, las circunstancias del mismo pueden haber modulado el comportamiento de los individuos intervinientes, por lo que es más difícil interpretar que las conductas del agresor que se analizan suponen cierta estabilidad en cuanto a su modo habitual de obrar, aunque sea para cometer delitos. Entonces vemos que los casos únicos son un poco más complicados para los analistas que los casos repetitivos, como un caso de homicidio serial o violación serial, por ejemplo. Sin embargo, en las agresiones seriales cometidas por el mismo individuo, esa regularidad comportamental es más fácil de detectar, a pesar de las circunstancias siempre únicas de cada agresión. Fase del método Vera. Ya vimos que compone el método Vera, entonces ahora vamos a ver cuáles son sus fases, ¿verdad? Esto era que Liz solía preguntar, ¿verdad? Que quería aprender justamente, ¿verdad? La técnica, el proceso, dice. Entonces dice, es un proceso acumulativo y progresivo, dice. 4 fases bien diferenciadas. 1, recopilación de datos, las primeras. 2, realización de inferencias. 3, elaboración de hipótesis. 4, redacción y entrega de informes. Recopilación de datos. Primera fase del método consiste en la recopilación de todos los datos posibles sobre el hecho investigado, categorizándolos en sus 4 pilares o apartados ya señalados y teniendo en mente siempre la diferenciación entre modus operandi, ritual, significación y sello personal. Sello personal es lo que se conoce como firma del criminal. Aclaro eso, ¿verdad? La significación, ustedes ya saben cuando el criminal quiere alterar la escena del crimen para desviar la investigación. Ritual, ¿verdad? Cuando hay pruebas de que hubo un ritual, por ejemplo, sexual de otro tipo. Por ejemplo, dejar el cuerpo en una posición X de la víctima o cierto patrón de heridas, ¿verdad? Entonces, rituales. Modo operandi es como como el criminal opera, ¿verdad? Su metodología, vamos a decir. Es condición necesaria del método que los datos recogidos sean lo más objetivos posible, de tal modo que en esta primera fase se eludan las valoraciones e interpretaciones que siempre serán discutibles, mientras que los datos no lo son o no deberían serlo. Entonces, acá hay que diferenciar un poco de lo que es dato de, por ejemplo, inferencia. Dato es, por ejemplo, reporte de medicina legal, causa de muerte, ese es un dato. Un dato es fotografía escena del crimen. Ese es un dato objetivo, ¿verdad? Entonces, aclaro nomás de lo que son datos de lo que es especulación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, dice, acá el dato recogido se le otorga una codificación, una letra D. Entonces, vemos acá, dato, víctimas,
Todo este es datos, ¿verdad? B es víctima, ¿verdad? Primer dato, esto no significa que sean diferentes víctimas, sino que son datos diferentes de la misma víctima. Por ejemplo, esto para que se entienda nomás. Entonces, datos de las víctimas, o la víctima. Datos escena de delito. Entonces, acá dato es codificado escena. Escena 1, escena 2, ¿verdad? Después, reconstrucción de delito, datos, otra vez, R de reconstrucción. Autor. Entonces, así ellos van haciendo esto. Se entiende esto, ¿verdad? Se entiende cómo se van cargando los datos, ¿verdad? Las víctimas, escena del delito. Ahora vamos a un ejemplo para que se entienda mejor. Acuérdense que es el método Vera, ya saben qué significa Vera, entonces son 4 pasos lo que hay que hacer. Ejemplo, cada uno de los grupos de información serían, esto es muy importante, víctima, por ejemplo. Dato 1, objetivo es mujer, porque se encontró un cuerpo o está la víctima viva, ¿verdad? Dato 2, de la víctima, 32 años, ¿verdad? Otro dato, vivía sola. Entonces, datos objetivos. Escena del delito. Dato 1, domicilio particular. Dato 2, 30 de abril. Acuérdense que es espacio temporo-espacial, ¿verdad? Día lunes. Otro dato, ¿verdad? Reconstrucción de delito. Que no se ve bien nomás, pero la otra D que está acá. Dice, la víctima cruza la calle desde su domicilio hacia su vehículo. Dato 2, la víctima abre la puerta delantera derecha de su vehículo para dejar su abrigo y el bolso. Otro dato de la reconstrucción del delito, el agresor aborda a la víctima después de que abre la puerta del vehículo, pero antes de que se quite el abrigo y el bolso. Dato del autor, varón, 25-35 años. Esto ya es lógicamente ya la hipótesis. Unos 70-75 de estatura, ¿verdad? Entonces, esto sería una primera aproximación, ¿verdad? Del método Vera, ¿verdad? En los pasos. Y esto hay que hacer así, ¿verdad? Tiene que estar esto organizado, ¿verdad? Así, en forma gráfica. Dice, muy importante que cada casilla contenga un único dato, de tal manera que al realizar las inferencias se identifique el dato o los datos de los que proviene para no crear así confusión sobre el origen de las mismas. Los datos de reconstrucción tienen la peculiaridad que las diferencia de los datos de la víctima, relacionada al delito y el autor. Y es que, al contrario que esto, se trata de conductas. ¿Se entiende eso, verdad? Cuando en el delito que se investiga existen víctimas o testigos que nos pueden informar sobre cómo se han producido los hechos, no hay mayor problema a la hora de discriminar los datos de reconstrucción, que sería un listado de actos de conducta. Cada conducta concreta supondría un dato, como lo mencionado en los ejemplos anteriores. Sin embargo, en otros casos no existe la posibilidad de que algún testigo nos informe los actos que los participantes del delito han realizado. Serán pues las evidencias físicas las que nos indiquen qué actos pueden haber ocurrido. Este punto es importante. Aunque en este caso los datos llevan cierta carga de especulación y habrá que ser escrupuloso en su elección para no abusar de ella. Ayuda a la concreción de los datos de reproducción del hecho. El hecho de consignar dentro de este apartado solo acciones. Es decir, emplear verbos, mientras que los otros 3 apartados, víctimas, escena y autor, serían algo así como caracterizaciones, empleando sustantivos y adjetivos, por intentar introducir una regla mnemotécnica, o sea, de memoria, lo que quiere decir. Siendo con los ejemplos anteriores, quedaría el siguiente modo, recalcándose la acción, dice. Reconstrucción de delito. La víctima cruza la calle de su domicilio a su vehículo. Un verbo acá. La víctima abre la puerta delantera derecha de su vehículo. El agresor aborda. Entonces, acá en reconstrucción de delito es lo que se ve realmente en las conductas y las acciones. Por ejemplo, dice, si en una escena de homicidio en la que no tenemos víctimas o testigos que nos informen de los hechos ocurridos, encontramos una huella pisada sobre un rastro de sangre, podemos inferir que el paso que dejó la huella es posterior a la mancha de sangre. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que quiere decir acá el autor? Repite otra vez.
Si en una escena del homicidio en la que en que no tenemos víctimas o testigos que nos informen de los hechos ocurridos, encontramos una huella de pisada sobre un rastro de sangre. Podemos inferir que el paso que dejó la huella es posterior a la mancha de sangre. O sea, posterior a la agresión, lo que quiere decir. No deja de ser una inferencia, pero con un potente respaldo objetivo detrás. Si no fuera el caso, es decir, si no existiera ese respaldo, el dato de inferencia no debería recogerse, porque su carga especulativa iría aumentando según se realizaran inferencias posteriores, hasta un punto en que perderíamos el control sobre el proceso lógico y las conclusiones que obtendríamos carecerían de rigor. Una regla que puede ayudar a la distinción entre datos e inferencias en esta fase del análisis la refería a que, en general, los datos no son discutibles. ¿Cuáles son los datos? Estamos viendo datos objetivos. Mientras que las inferencias sí lo son, o sea que se puede especular. Que los hechos ocurran el 20 de abril de 2009 no es discutible y por tanto es un dato. Que establezcamos como dato del autor que es zurdo es discutible. Si no es algo que hayamos podido comprobar fehacientemente, por lo que sería una inferencia. Se entiende, ¿verdad? Es un poco así técnico, abstracto, pero creo que es claro. ¿Ella entiende la diferencia entre datos y inferencias? Sí, profe. Ah, bueno, genial. O sea, Sí. las inferencias van a ser las especulaciones, que, o sea, vamos a decir, lo que se va uno imaginando o especulando, porque los datos son los que vos recabás ahí en el momento, lo que tenés. Claro, no son discutibles. Fecha, causa de muerte, porque ¿verdad? Eso no es discutible. Porque la mujer, o que la víctima es una mujer, tantos años, porque está el cuerpo, bueno, eso no es discutible. Pero inferencia, como vimos recién, que hay una pisada, ¿verdad? Y que, bueno, se infiere que esa pisada fue después de matarle a la mujer, o sea, a eso se refiere, o sea, que es una suposición, ¿verdad? Se muestran así a continuación unos ejemplos extraídos de un mismo caso. Un asalto a un domicilio en que una mujer de avanzada edad ha sido encontrada sin vida y no hay testigos que puedan informar sobre el agresor o agresores. Entonces, un asalto a un domicilio, ahí se le mató a una anciana. Datos, víctimas. Dato objetivo. Es mujer, tenía 80 años, vivía sola, era viuda, sufría sordera, utilizaba audífono. Tenía 3 hijas, las 3 casadas y 7 nietos, 5 mujeres y 2 varones. Se despertaba cada día entre las 10 y la 1 de la mañana. Lo primero que hacía al despertar era levantar la persiana del salón. Escuchaba televisión desde las 22:30 hasta las 1 o 2 de la madrugada, con el volumen muy alto. La noche de su muerte, ningún vecino escuchó la televisión. Por las tardes se iba a casa de una hija que vive cerca para ducharse. Escena del delito. Localidad X, dirección. Fecha 25 de junio. Datos, ¿verdad? Noche del viernes al sábado. Hecho ocurrido entre las 0 horas y las 2 de la madrugada. Domicilio particular. Es una casa baja con porche a la vía pública. Calle Z, 8. La puerta de la verja siempre está abierta porque no encajaba. Hacía mucho ruido y la víctima no podía abrirla sola. Las llaves estaban puestas por dentro de la puerta. La víctima aparece en un patio entre la cocina y el baño. Ejecución de delito. El agresor tapó la boca a la víctima comprimiendo fuertemente. Golpea a la víctima en la cabeza y en el brazo derecho. Registra cajones y armarios de la vivienda. Sustrae joyas que la víctima llevaba puestas. Sustrae al menos dinero, un reloj y joyas la víctima guardada en diferentes puntos de la casa. No sustrae una canita de plata ni una pendiente que lleva puesto la víctima. Esos son datos, porque son objetivos, se puede comprobar. A las 11:30 su vecina M, Mónica, vamos a decir, vio a la víctima desayunando en el porche. A las 13 horas su vecina vio a la víctima teniendo ropa. A las 20:30 la víctima le preguntó a su vecina dónde podía comprar caracoles para cenar. 22 horas la víctima le pidió a su vecina unos palillos para comer los caracoles. Autor emplea violencia física. Sustrae joyas, dinero y otros objetos de valor de la víctima. Obsérvese que la tabla de datos es muy inferior en cantidad a las demás categorías.
significándose además que las tablas de víctimas y escenas suponían varias docenas de datos, mientras que la reconstrucción superaba por poco la docena de datos. Es una tendencia habitual en recogida de datos, sobre todo si no se cuenta con víctimas y testigos que puedan informar las características del autor o autores. ¿Se entiende esto? ¿Verdad? ¿Por qué acá hay menos datos? Entonces, es por la lógica de la investigación. Ahora, realización de las inferencias, como la pisada que estuvimos hablando. Segunda fase del método consiste en la realización de inferencias lógicas a partir de los datos existentes. Siempre toda la fuente de información es a través de los datos, aunque sean inferencias. Eso para aclarar. Pueden realizarse de un solo dato o de varios de ellos a la vez. A tenerse en cuenta que las circunstancias de un delito, con toda su complejidad, son un entramado en el que cada elemento influye y es influido por otros. Por lo que, aunque cada dato ha de ser analizado individualmente, al mismo tiempo a tenerse en mente el conjunto de información disponible. O sea, es como si fuera que armar un rompecabezas. Pues no pueden realizarse inferencias a partir de datos incompatibles entre sí. Cada una de las inferencias irá codificada con la letra I. Iniciar la palabra inferencia y las iniciales vera, que ustedes saben lo que es, en función de que sea una inferencia referida a la víctima, a la escena, a la reconstrucción o al autor, respectivamente. Sería un número ordinal, añadiendo al código los códigos de los datos, de lo que cada inferencia proviene, de tal modo que cada inferencia sea plenamente identificada y se permita su seguimiento y comprobación acudiendo a su dato de origen. Pueden presentarlas como la siguiente para su recogida. Es de inferencia de las víctimas, por ejemplo. Inferencias de la escena, inferencia de reconstrucción del autor. La posibilidad de regeneración de inferencias son enormes, lógicamente, pero siempre se parte de la condición de que cada una de ellas debe soportar un riguroso examen en función de los datos existentes, de tal modo que cualquiera de ellas será eliminada en cuando algún dato comprobado como cierto la refutéis. Permanecerán solo aquellas inferencias que, aunque no se hayan podido comprobar aún, no sean refutadas por datos existentes. Eso también es importante. Se mantiene la idea de que cualquier inferencia, por extraña, contraria a la intuición y al sentido común o la experiencia de los investigadores que parezca, ha de permanecer activa mientras no pueda ser refutada por información comprobada. Sí, Liz. Profe. Sí. Viendo que los datos fueron obtenidos con rigor científico, pero lamentablemente eso no es así. ¿Cómo operaríamos si nosotros estamos recibiendo datos que sabemos que no son datos correctos? ¿Eliminamos esos datos del análisis? Y si no son correctos, hay que eliminar. Por eso acá el método dice lo más objetivo posible, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Claro, eso es importante, ¿no? Porque nosotros estamos viendo acá que muchas veces se dicen tal cosa, o el investigador, el fiscal tal cosa, pero después nos damos cuenta que no es así. O sea, eso pasa todo el tiempo. Y lo que dice Liz es un aporte, ¿verdad? Porque no, ¿cómo vas a llegar a una buena conclusión si, por ejemplo, la autopsia está mal hecha? ¿Verdad? La causa de muerte está mal. O sea, a eso es lo que se refiere Liz. Entonces, a ella te vas de contramano, pues. Justamente estos casos Sí. en los cuales la medicina legal ha presentado resultados, vamos a decir así dulcemente, mal interpretados. Entonces tenemos equivocada data de muerte, equivocada posición del cadáver, un montón de cosas que uno sabe que están erradas porque se interpretaron mal los signos. Entonces, ¿cómo yo voy a usar ese reporte? No puedo. Así mismo, totalmente. Gracias por el aporte, Liz. Dice, se mantiene la idea de que cualquier inferencia, por extraña, contraria a la intuición y al sentido común o la experiencia de los investigadores que parezca, a permanecer activa mientras no pueda ser refutada por información comprobada. Acuérdense que la conducta humana es compleja y hay una infinidad de variables y de tipo de conducta. Uno puede pensar que un homicidio sexual, lo que sea, se va a hacer de determinada manera, pero de repente aparece un asesino original, ¿verdad? Excéntrico, que te hace la cosa totalmente diferente. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad?
De ese modo se eliminan sesgos que pudieran interferir con el curso efectivo del método. Mientras una teoría no pueda ser fehacientemente descartada a mantenerse como posible, aunque evidentemente pueda manejarse varias teorías simultáneamente, y entre ellas hacer una ordenación por su plausibilidad de función de los datos existentes. Al contrario que los datos, la inferencia conllevan una carga importante de especulación y su esencia como inferencia es que pueden ser discutidas porque son efectivamente discutibles. Por ello mismo, es tan importante señalar los datos de los que cada inferencia proviene, de tal modo que el analista pueda fundar sus razones para elaborar cada inferencia en los datos ya codificados, y no en su experiencia obtenida en el análisis de otros casos o en sus conocimientos previos. Bueno, creo que hay un ejemplo por acá. Dice, a ver, por ejemplo, partimos del dato facilitado por una víctima de agresión sexual en un domicilio, según el cual el agresor encontró en la habitación en la que ella estaba amarrada a una silla, de otra habitación con los pantalones y la ropa interior ligeramente bajados y el miembro erecto. Inferimos que el agresor se excitó en la habitación contigua para proceder a la agresión sexual. Esto sería la inferencia que codificaríamos en función del número que hayamos dado al dato anterior. A partir de esta inferencia podríamos hacer otra conjetura, que el agresor puede presentar algún problema de erección ante personas de otro sexo, que necesita realizar algún tipo de actividad autoerótica con ideación fantástica antes del contacto físico, para prepararse fisiológicamente a practicar el acto sexual. Esta nueva inferencia sería codificada como procedente de la inferencia anterior. Es esta nueva inferencia, evidentemente, más débil que la anterior, que a su vez provenía de un dato. Por cuanto para ser validada, primero habría de darse por válida la inferencia anteriores. Queda el ejemplo reflejado en las siguientes tablas. Intrusión de delito. El agresor entró en el salón con los pantalones y la ropa interior ligeramente bajados y el miembro erecto, dice. Esto es un dato, porque contó la víctima, ¿verdad? Evolución del hecho, dice. El agresor se autocitó en la habitación contigua para proceder a la agresión sexual. Esto ya es una inferencia. Esto es una de las cosas que pudo haber pasado. Otra inferencia. El agresor realizó actividades autoeróticas con ideación de fantasía ante el contacto para prepararse para efectuar. Inferencia anterior. El analista hace plenamente consciente del valor que da cada producto lógico en su análisis, al objeto de no elaborar hipótesis que no se sostengan desde un punto de vista lógico. O sea, cada pensamiento lógico es fundamental. No habrán de considerarse inferencias que no provengan de datos conocidos del propio caso. Podría ser el caso de que la intuición y la experiencia del analista le llevaran a elaborar alguna o algunas inferencias que no provengan directamente de datos existentes. En este caso, esas inferencias solo habrán de ser mantenidas en la mente del analista o notas independientes del análisis en cuestión, porque para que el método no pierda rigor, todas las inferencias han de revelar cuál es su origen. Ninguna inferencia ha de quedar sin una respuesta objetiva cuando se pregunte por su origen. Ejemplo de inferencia ordenados según su grupo de información serían: inferencia de la víctima aparentarse una víctima físicamente vulnerable, procede de estos datos de la víctima, ¿verdad? Inferencia 2, opondría asistencia a un atraco, viene de estos datos. Otra inferencia, venía a su casa, no a sucursal bancaria o cajeros próximos, con lo que el agresor no tenía modo de saber qué cantidad de dinero llevaba en el bolso. Inferencia de escena de delito. En el lugar existían muchas víctimas potenciales para un atraco por la presencia de numerosos cajeros automáticos y entidades bancarias. Hay una elevada posibilidad de que existen testigos en ese lugar a esa hora. Y esto viene de estos datos ahora. Hay una elevada posibilidad de intervención de los posibles testigos para frustrar las agresiones. Solución del hecho. El agresor elige a la víctima por su aparente vulnerabilidad, según estos datos. Para elegir a sus posibles víctimas, el agresor debería esperar mostrando el rostro y no despertar sospechas. Cuando elige a la víctima y se elige a ella, es cuando el agresor se cubre el rostro. Inferencia del autor. Ha planificado la agresión, según estos datos. Su elección del lugar de la agresión no ha sido muy efectiva por estos datos, que pueden ser de la víctima, afirmaciones, un montón de cosas. Su elección de la víctima no ha sido muy efectiva.
Entonces, siendo el caso del domicilio, asalto a domicilio con la mujer fallecida, dice, inferencia, la víctima está disponible a partir de las 12 de la noche. La víctima era especialmente vulnerable por razón de sexo, edad, condiciones físicas y características de la vivienda, siempre de acuerdo a los datos, ¿verdad? La víctima mostraba públicamente poseer joyas, según datos que puede ser el vecino, un familiar o fotografías mismas, ¿verdad? Era una mujer confiada, según estos datos, ¿verdad? Análisis del delito. El acceso a la vivienda de la víctima por alguien ajeno a la familia era sencillo. ¿Se acuerdan? Que la puerta no se trancaba bien, ese tipo de cosas. Era posible para cualquiera que pasaba por la calle ver a la víctima sentada sola y con las joyas puestas, según esta evidencia. La vivienda estaba en lugar de paso a pie, no así en vehículo, ya que acaba en un callejón sin salida. Otros datos. Hay una única escena del delito, en la que se producen el abordaje, la consumación y el abandono de la víctima, según estos datos. Por del hecho, el asaltante sorprendió a la víctima dentro de la vivienda porque no podía oírle entrar. La víctima fue sorprendida en el patio, según los datos, porque ahí se encontró el cuerpo, qué sé yo, ¿verdad? La víctima fue torturada en el patio, según estos datos. Toda interacción entre agresor y víctima se produjo en el patio. Inferencia del autor. Su objetivo era robo, hacerse con el objeto de valor de la víctima, porque aparecieron joyas. El asaltante desconocía dónde se guardaban los objetos de valor ni cuánto había, porque había otros objetos de valor que no se llevaron. Entonces, según estos datos, el agresor sabía que la víctima tenía joyas, según estos datos. El agresor no sabía cuánto dinero podía tener la víctima en la casa, porque quedó más dinero. Entonces, se entiende cómo hay que hacer acá la organización de los datos, ¿verdad? Esto hay que escribir, ¿verdad? Hay que plasmar en estos gráficos, ¿verdad? Entonces, así es mucho más objetivo, ¿verdad? Mucho más seguro llegar, ¿verdad? A resolver un caso. Simplemente que cuando uno sigue los datos de forma desordenada o pura intuición, pura inferencia, pero esas inferencias no vienen de los datos, ¿verdad? Entonces, por eso es que este método es objetivo, es lógico y se basa en hipótesis. O sea que sí, el método científico es lo que estamos viendo acá. La conducta humana siempre haya temas subjetivos, pero se trata en este método de hacer lo más lógico y lo más fiel al método científico, así como hacer una tesis, ¿verdad? Ustedes saben, la mayoría que hizo tesis, primero te haces la pregunta, recoger los datos, ¿verdad? Después tenés que probar la hipótesis, trabajo de campo, conclusiones, bueno, es el mismo método que se sigue para una tesina, por ejemplo, una investigación, dice Liz, sería tabulación de datos se puede hacer bien en planilla electrónica. Así mismo, Liz, sí, se puede hacer exactamente en un Excel o otro programa, así mismo, Liz. Bueno, hasta el altura del proceso, las tablas de diferencia sobre la víctima y sobre la escena no superan en total de 4, mientras que las diferencias sobre la reconstrucción y sobre el autor superaban la docena y media. Es un proceso habitual, lógico, teniendo en cuenta que el objetivo final siempre va a ser describir a los autores. Elaboración de hipótesis, tercera fase, elaboración de hipótesis a partir de las inferencias realizadas. Lo hecho hasta ahora sobre la inferencia es válido para las hipótesis. La hipótesis generada será codificada de tal modo que permita identificar de qué inferencia proviene, con letra H, iniciada la palabra hipótesis, y un número ordinal, seguido el código de inferencias de la que surge. Igual que sucedió en el caso de las inferencias, de una hipótesis o varias pueden derivarse otra u otras, pero igual que señaló anteriormente, a explicarse la o la hipótesis de la que deriva. Y no olvidar que, por supuesto, tener una habilidad mayor, pues mayor es su carga especulativa. También hay hipótesis que derivan directamente de datos y que, aunque en sentido estricto no son tales las hipótesis, sí se considerarán otros como tales. Tal caso, por ejemplo, del dato que nos dice que el agresor es hombre o mujer. Naturalmente es un dato y lo mantendremos como tal
hasta tabla final de hipótesis. La hipótesis considerará en su celda anotarla como la propuesta dice. Hipótesis, ¿verdad? Procede, tal dato es. Este listado de hipótesis será el que dé forma final al perfil psicológico, de por sí el autor de los hechos investigados, que será entregado a la unidad solicitante de la asistencia especializada en análisis de conducta. Ejemplo de hipótesis en su correspondiente tabla serán los siguientes, dice. Hipótesis 1, complexión fuerte por sobrepeso. Acá está el dato. Hipótesis 2, conoce la zona de la ciudad que ha escogido para cometer el delito. Viene de estas inferencias. Ven, acá es dato, en cambio, estos son inferencias. Hipótesis N, que sería nula solamente, ¿verdad? No vive en la zona donde ha cometido el delito, según estas inferencias. La dirección de huida es hacia un entorno en el que se siente seguro, otras inferencias. Así, todo el proceso lógico que va desde la recogida de los datos hasta la elaboración de la hipótesis conforman el perfil psicológico, un proceso controlado y riguroso que permite a los expertos seguir el camino que llevó de los datos a la hipótesis, pero también el inverso, de la hipótesis a los datos, lo que permite a su vez la replicación. Por diversos especialistas, una de las exigencias fundamentales del método científico. No es posible que, ante la pregunta ¿de dónde surge la hipótesis en concreto?, se pueda dar una respuesta vacía, sin fundamento o no basada en datos comprobables pertenecientes al caso investigado. Se pone después el método procesor lógico en el que de una serie de datos se infieren unas particularidades y termina conformándose una especie de solución al enigma de la autoría de la agresión que tendrá la forma listada de características. Un ejemplo procesor lógico sería una serie de agresiones sexuales cometidas presuntamente por el mismo individuo sería el siguiente. El listado de datos de las víctimas, primero traeríamos una tabla para cada una de ellas, aunque posteriormente podrían consignarse en una sola que incluyera los datos comunes de todas ellas y los propios diferenciadores de cada una. Dato, víctima del delito. La víctima 1 tiene 6 años, la víctima 2 tiene 9 años, la víctima 3, 11 años, víctima 4 tiene 10 años. Dice. La comparación de la edad de las víctimas podría mostrar la siguiente diferencia, que caracterizará la preferencia del autor a la hora de elegir a sus víctimas. Inferencia. Elige víctimas menores de edad, aún no configuradas fisiológicamente para tener relaciones sexuales plenas, según este dato que son las edades. Finalmente se elaborará la hipótesis que escribiría al presunto autor de los hechos. Esto sería solo una de las características. Claro, acompañada del resto de sus casos. Hipótesis 1, el autor es pederasta. Procede de esta inferencia. Nótese que se comienza por los datos objetivos, las edades. Se sigue por una especulación que tal podría ser discutible, ya que estas son las víctimas conocidas, pero nada nos impide pensar que pudiera haber venido otras víctimas, el mismo agresor, que fueran más de edad, pero las que no hemos tenido conocimiento. Bien porque la agresión no se consumó, bien porque consumada no fue anunciada. Bien porque los investigadores no hemos sido capaces de relacionar esas agresiones sexuales cometidas a las víctimas mayor de edad con el agresor en serie que atribuimos las agresiones sexuales a menores. Finalmente decidimos orientado por la inferencia que el agresor en cuestión es pederasta. Combinando el análisis del asalto al domicilio antes mostrado, se aparece abajo un extracto listado de hipótesis finales. Como se puede observar, todas las hipótesis están referidas al agresor, combinando el proceso lógico en el que partíamos de escasa información acerca de él para, realizando una serie de inferencias controladas por sus datos, llegar a escribir de un modo más o menos completo según los casos de la información disponible. Todas cada una de las hipótesis son discutibles por sí mismas y por tanto pueden no ajustarse a la realidad del asunto. Sin embargo, en la medida en que el análisis es realizado correctamente y se parte de datos de calidad, la hipótesis cobra un valor predictor que puede resultar muy útil a los investigadores. Hipótesis de asalto es producido por uno o dos autores, según estas diferencias. Al menos el que comete el homicidio es varón. El móvil económico, así con el objeto de valor que posee la víctima, son estas diferencias. Ha estudiado a la víctima lo suficiente como saber que vive sola y que posee joyas. Asaltante sabe dónde canjear las joyas, peristas. De antecedentes penales por delito contra la propiedad y contra las personas y posiblemente ha estado en prisión. Hipótesis anterior.
está inmerso en el ambiente delincuencial común, el anterior, puede haber cometido hechos similares, es violento según ciertas diferencias, ha llegado al lugar a pie y se ha marchado sin llevarse objeto de gran tamaño, como la llanta del automóvil, que podría haber despertado sospechas de haber sido observado en la vía pública. Pues eso no culmina con la elaboración de la hipótesis, porque estas han de ser explicitadas a aquellos que solicitaron la colaboración de la analista de conducta. Cada más, como veremos a continuación, no va a conformarse con entregar este listado de características del agresor, sino que tiene que ofrecer una serie de sugerencias de actuación para que los investigadores policiales puedan poner en práctica la hipótesis propuestas. Entonces, esto es importante. Terminando como ejemplo del asalto al domicilio mostrado, se ofrece un extracto de las sugerencias operativas que acompañan el perfil psicológico del agresor desconocido. Dice el analista, seguir el rastro de las joyas sustraídas, algunas de ellas muy características e identificables, entre las casas de compraventa de joyas, así como lo de los peritas conocidos. Peritas, me supongo, creo que son vendedores de ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que se refiere a eso, ¿verdad? De particulares, ¿verdad? Por sugerencia analista, después de haber visto todos los datos, dice activar los posibles informadores policiales, porque este tipo de hechos y su autoría suelen ser conocidos entre los delincuentes comunes que se mueven en los mismos ambientes. Ahí está el trabajo de inteligencia, ¿verdad? Revisar la base de datos en busca de hechos similares para localizar posibles relaciones con individuos concretos. Comprobar permiso carcelario de fin de semana correspondiente a la fecha de los hechos de individuos con antecedentes por robo, violencia e intimidación. Entonces, aparte de dar un perfil X, el analista también debería dar las sugerencias de investigación que acá vemos. En este caso podrían ser estas. El informe que formaliza la relación de la colaboración entre el investigador y el analista deberá ser entregado por escrito, aunque se recomienda su exposición verbal a los encargados de la investigación para reforzar los mensajes y resolver cuántas cuestiones surjan, dice. Dice, en qué están escritos, dice, porque tiene que explicar por su hipótesis, ¿verdad? Y aparte que también se le evalúa también al analista, ¿verdad? Si es que fue útil o no su intervención, ¿ves? Dice, una puesta en práctica de sugerencias operativas por los investigadores, si lo estima conveniente, claro está, ya que ellos son los titulares de la investigación y el analista es solo un colaborador, se validan o refutan la hipótesis, que a su vez son devueltas junto con los nuevos datos averiguados, si es el caso. Especialista en la técnica psicológica para ir afinando progresivamente. Sobre el autor del hecho, dice, lo habitual es que gracias a las vías de investigación propuestas se obtengan nuevos datos. Si no se llega a aclarecer completamente el hecho, dice, la información obtenida debe ser enviada al analista para que la incorpore a su análisis con el fin de reforzar aspectos que se habían conjeturado acertadamente, corregir otros que no encajaban en el perfil propuesto. Entonces, acá vemos que debe haber una buena relación entre el analista y la policía de investigación, ¿verdad? Si entre ellos no se aguantan, hay un celo profesional, entonces no sirve de nada, lógicamente. Es muy importante señalar que la validez del informe se aplica al momento temporal concreto en que es elaborado. Eso es importante porque después pueden haber nuevos datos que modifiquen las cosas, ¿verdad? Este es un tema de las limitaciones, lógicamente, de esta técnica, porque la perfilación no es una bola de cristal, dice. El analista debe asumir que su opinión inicial, por muy riguroso que haya sido el proceso analítico que ha llevado a ella, puede no encajar en absoluto con la realidad buscada y que la aparición de nuevos datos puede parecer denotar eso. Debe tener la suficiente entereza metodológica y flexibilidad para adaptarse a la nueva información e incorporarla al nuevo análisis que debe realizar sin prejuicios ni autovaloraciones. Es así que el perfil va definiendo cada vez con mayor precisión la característica del posible autor del hecho investigado. Con lo que al fin y al cabo es el objetivo final que persiguen tanto los investigadores como analistas de conductas. El informe ahí firmado con fecha de elaboración e incluso con la hora en que se dio por terminado.
por analista que lo realizó, que es el que se responsabiliza de su trabajo y ha de explicar sus conclusiones. Si el autor de los hechos fuese finalmente identificado, sería altamente deseable comprobar si el perfil psicológico realizado corresponde con el perfil real del sujeto en cuestión, al objeto de afinar el método e ir perfeccionándolo, con el uso para que llegue a convertirse en una herramienta de investigación estandarizada y calidad. Esto en la famosa policía británica Scotland Yard hacen esto. El perfilador o analista entrega por escrito y se le evalúa al analista cuán útil o acertada tuvo su investigación, ¿verdad? En caso de que se resuelva un caso, lógicamente, ¿verdad? Porque si no se resuelve no se puede comparar. La posibilidad de contar con un individuo concreto hacia el que se erige el perfil aporta la ocasión propicia para comprobar si lo conjeturado se ajusta a la realidad. Esta posibilidad aporta rigor al método, a la vez que afianza la seguridad personal de los analistas y los investigadores que puedan solicitar sus colaboraciones. Entonces, aquí hay un esquema, por ejemplo, dice datos de la víctima, escena del delito, reconstrucción, el autor. De estos datos, acuérdense que se hacen inferencias. Estas inferencias se redefinen, se van purgando, vamos a decir, quedando las más sólidas. Hay nuevos datos. Estas inferencias nos ayudan a la hipótesis, perfil a los investigadores, que esto hay que contrastar con nuevos datos otra vez, ¿verdad? Y así. Vemos que este se llama el proceso del perfil, ¿verdad? Moderno, que se usa hoy día y que se basa en método científico, ¿verdad? Creo que está acá bastante bien explicado. ¿Alguien tiene alguna duda sobre acá la metodología? ¿Se entiende cómo es el proceso? Sí, se entiende, profe. Es básicamente el ciclo Sí, normal de inteligencia que se aplica en cualquier estudio sí, de metodología científica. así mismo, sí. Y por eso es que hay que seguir este método, pues, porque si no, pues, te pasas especulando y creo que esa es la razón de por qué también, eso me dijo acá un policía de homicidio, 40% nomás de los casos de homicidio resolvemos, me contó una vez, 40% de los casos, y hay 60% que no se resuelven. ¿Y qué pasa si es que la policía usara esto, por ejemplo? Yo les pregunto ahora. ¿No creen que podrían tener más éxito, por ejemplo, si sistematizan su información y hacen este trabajo? Sí, por supuesto que sí. Y también dejar de lado los prejuicios. Yo vi bastante que ya de entrada hay prejuicios y que se sesga mucho la investigación para favorecer hacia cierto lado y que no se cuestionan las pericias también. Veo, cuando hay una duda, cuando hay algo que nos cierra, hay que cuestionarle al perito, hay que preguntarle cómo hizo, por qué hizo, cuál es su fuente. Y eso Sí, prácticamente no se hace. así mismo, sí, así mismo. Así mismo, entonces cada uno hace lo que quiere más o menos y ya tiene su método, pero el método no es científico. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, la vez pasada vimos un capítulo de esta serie muy interesante,
el alienista, ¿verdad? Donde empezaron a aparecer chicos, o sea que chicos, bueno, prostitutos, ¿verdad? Que trabajaban en un bordel. Esa es la historia de la temporada primera, ¿verdad? Vestido de mujer y que se le encontraba mutilado, ¿verdad? Sin ojos, sin partes corporales. Y se le encontraba en lugares altos, ¿verdad? En techo, ¿verdad? Y ahí empieza a trabajar el alienista, este que sería, hoy día sería como un psiquiatra, ¿verdad? Pero en realidad hace de perfilador. Y es muy interesante, ¿verdad? Aunque se base está ambientado en es comienzo del siglo pasado, ¿verdad? Es interesante justamente cómo él, ¿verdad? Cómo una serie va siguiendo la lógica para resolver el caso. Entonces vamos a ver, este es otro, creo que capítulo 3, otro capítulo, donde se van analizando los datos que van surgiendo del análisis. ¿Qué pasa en esta escena? ¿Quién es el que está ahí? El homicida robó el sketch Exactamente, ¿y por qué toca los porque está dibujos? recordando, está reviviendo con eso. Le produce gratificación, placer sexual, ¿verdad? Así mismo. Por eso es que, por eso es que estos asesinos en serie cuando se va a la FBI intenta que le ayuden, generalmente piden escenas de escena del crimen o de las víctimas, ¿verdad? Justamente porque se citan a través de esas cosas. Eso es típico de los asesinos en serie, ¿verdad? Porque todo pues gira en una fantasía, así como el caso de este asesino que mata al prostituto, ¿verdad? Pero lo que dijo el doctor ahí tiene razón, ¿verdad? Tuvo que haber tenido un trauma, de hecho, significativo, ¿verdad? Por la forma que daña a los chicos, el hecho de siempre elegir lugares altos y cerca donde hay agua, ¿verdad? O sea, tiene que ver con él mismo, ¿verdad? Tiene que ver con sus experiencias pasadas, ¿verdad? Y después le confronta a su secretario, ¿verdad? Para que piensen de por qué hacen lo que hacen. O sea, esa es la parte más densa de la lista de conducta cuando tiene que ponerse en la piel del criminal, ¿verdad? O sea, indagar ahí indagar los porqués, ¿verdad? Y eso lleva mucho desgaste emocional, ¿verdad? Hacer ese tipo de trabajo, ¿verdad? Entrar en la mente del criminal o uno mismo cuestionarse sus gustos, sus cosas, que por ahí a lo mejor uno nunca le va a contar a otra persona, ¿verdad? Su fantasía. Siempre viene de una fuente, ¿verdad? Eso le vemos a Freud también en parte del tema del determinismo psicológico. Decía que cualquier recuerdo o cualquier fantasía o cualquier cosa que te venga a la mente en un momento dado, ¿verdad? Es porque ya estaba antes ahí, ¿verdad? O sea, que viene a un lugar porque la mente quita esas cosas, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal están con sus tareas, con las nuevas tareas de medicina legal? Ya está todo, profe. Ah, en serio, vamos mirando. Así me gusta. La gente, estudiante dedicado. Sí, así es. ¿Qué pasó, Adela? No, mira que te asustó la tarea. La verdad que hay fotos un poco macabra, pero bueno.
Es el trabajo del analista de conducta, ¿verdad? No, si es por eso, no te vas a preocupar. Tenés tiempo, ahí tenés todavía todo diciembre para hacer eso, pero te recomiendo que no dejes a última hora para que puedas quitar provecho del curso, ¿verdad? Porque cuando hagamos las prácticas de perfilación, ahí vas a estar más entrenada ya y te va a servir, ¿verdad? ¿Verdad? Si dejamos a última hora, tenemos riesgo de que tengamos que leer como loco esas cosas y no conviene. Demasiado te estresa ese tema. Igual que cuando famoso dejas para estudiar el día del examen, un día antes del examen final y tenés que leerte 300 páginas. Muy, muy complicado así. Bueno, si es que no hay otra pregunta de la clase de hoy, creo que se entendió bien, ¿verdad? El método Vera, el que vamos a seguir utilizando. Vamos a hacer una práctica después con ese método, ¿verdad? Donde va a haber información que se le va a pasar y bueno, tienen que hacer trabajar con los datos, con la inferencia, ¿verdad? Seguir un poco ese modelo, ¿verdad? Porque es bastante actual y sigue método científico y así es como debería hacerse este trabajo, ¿verdad? De análisis de conducta. Así es. Bueno, que pase un buen fin de semana. Entonces, si es que no hay alguna duda sobre la clase de hoy, continuamos el otro martes y voy a poner más material en el aula. Me falta todavía del tema del lenguaje no verbal, esas cosas todavía. Tengo que ponerme todavía al día con eso, de subir materiales sobre ese tema. Así es. Voy a haber práctica también sobre ese tema. Unos videos que voy a enlazar también para que vean cómo los analistas de lenguaje no verbal analizan casos reales de testigos, por ejemplo. Es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Analizar un poco las expresiones faciales y no faciales de sospechosos, por ejemplo, ¿verdad? Igualmente, Janine, buen fin de semana. Y entonces el martes nos vemos de nuevo.